Se ve, pueden ver pueden ver la página, se puede leer. Se ve, sí. Sí, Se ve muy pequeño, chiquito. pero se ve. Ah, está muy chiquito, entonces voy a aumentar el tamaño. Perdón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y veo un poco más. Bueno, entonces Ahora, el tema es Zambega. Es un término muy interesante, muy del budismo Theravada. Es un término que se encuentra ya en los suttas, eh, en forma bastante amplia, pudiera yo decir. De hecho, en la presentación doy algunos ejemplos del término mencionado en los suttas. Eh, Tiene la raíz de la cual se deriva es sam, que quiere decir intenso, y vij, que es temblar, eh, dando a entender eh, la segunda raíz, algo así como un choque, una agitación o inclusive terror, que es como a veces lo traducen algunos autores. Entonces, si lo combinamos, entonces tenemos que un intenso temblar, ¿no? O un intenso terror. Pero la traducción eh, usual es urgencia espiritual o temor existencial. Entonces, este Zambega, esta urgencia espiritual, sirve como base para establecer nívida, el desencanto con todo lo condicionado o con la existencia, y consecuentemente viraga, que es el desapasionamiento, el desapego, los cuales ambos son preámbulos de las vías de liberación. Entonces, por eso es muy importante el término. Sin embargo, a veces hay confusión entre los practicantes porque lo asocian a ciertos estados emocionales que son malsanos. Entonces creo que aquí en la siguiente página lo menciono, ese aspecto que hay que cuidar. Eh, Aquí estoy diciendo que el Visuddhimagga, por ejemplo, describe San Vega como surgiendo de la contemplación de los mensajeros divinos, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, y aquello que conduce a la renuncia. Hay que recordar entonces, de acuerdo con esto, los eventos que precedieron a la gran renuncia del Bodhisattva Siddhartha, es decir, del que posteriormente se convirtiera en el Buda Sakyamuni. Ustedes todos saben la historia de cómo era un príncipe que vivía en el palacio y sin embargo creció hasta llegar a un punto en que San Vega se manifestó muy fuertemente en su mente y este San Vega, este sentido de urgencia espiritual se intensificó en las ocasiones en que salió del palacio y por primera vez vio a una persona vieja, a una persona enferma y a una persona muerta, ¿no? Y tras estos eventos tomó la decisión de renunciar y buscar el camino de liberación, ¿no? Entonces es el primer gran ejemplo en los suttas y en los comentarios de lo que es San Vega, ¿no? Aquí digo que San Vega es un reconocimiento del sufrimiento, la transitoriedad y la futilidad y vacuidad de las búsquedas mundanas, y va acompañada de una respuesta emocional que combina temor, consternación y urgencia por buscar la liberación del sufrimiento. Ahora, comparar esto con Ótapa, al que llamamos comúnmente temor moral. Temor no es un término que me plazca, no me place cuando estamos hablando de San Vega o de Ótapa, porque es un temor que no, todo temor está asociado a la aversión, pero en este caso, y este es el punto fino, en que es que este temor de San Vega no es un temor malsano, como los más comunes, así como el temor moral de Otapa no es un temor malsano. Es decir, aquí digo, es importante recalcar que San Vega es ajeno al impedimento de agitación y preocupación, Udacha Kukucha. El primero, San Vega, está basado en la raíz sana de la no ofuscación,
mientras que el segundo está basado en las raíces malsanas de la aversión y la ofuscación. Entonces son cosas que pudieran parecer lo mismo, pero son extremos opuestos en cierta forma. Eh, a veces la gente malinterpreta San Vega y lo iguala con una agitación y una preocupación y un estado, sí, un estado de shock, pero aversivo con respecto a las vicisitudes de la existencia, ¿sí? Y a las mismas condiciones de la existencia, ¿no? Entonces hay que recalcar, y esto es importantísimo, que San Vega es algo sano, no es algo malsano y no está asociado con la aversión. Sí, definitivamente hay un sentido de consternación, de urgencia, de apremio, pero eso no necesariamente tiene que estar combinado con un estado de miedo o aversión, aunque pudieran parecer muy similares, ¿no? Entonces es algo en lo que hay que reflexionar cuidadosamente, ¿no? Bien, eh, continuando. El Atta Salini, el comentario al Dhammasanggani, el primer libro de la Abhidhamma, identifica a San Vega como un catalizador para abandonar la complacencia. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión, de que el ser humano, en ausencia de San Vega, se encuentra en un estado de complacencia, es decir, vive la vida con complacencia, no tiene la motivación para ir más allá de la existencia. Entonces, este San Vega es lo que cataliza el abandonar esa complacencia. Luego digo aquí, dos catalizadores poderosos para infundir San Vega en la conciencia son la remembranza de la muerte y la contemplación del cuerpo en descomposición. Entonces, el clásico es la remembranza de la muerte, por eso es una meditación tan útil, porque eh, uno de los aspectos principales es que en sí despierta ese sentido de urgencia, San Vega, para cuando uno confronta la propia finitud de la vida, entonces uno es movido profundamente para hacer algo al respecto, ¿no? Ahora digamos que hay dos aspectos. Uno es la urgencia por enfrentar y superar las dificultades propias de la vida, ese es un aspecto, pero el otro aspecto que es muy profundo, es más profundo, es cuando uno considera el renacimiento, ¿sí? Uno debe estar infundido con una eh, no con una preocupación, sino como con una eh, atención a las consecuencias de renacer. ¿Por qué? Porque el renacimiento es siempre incierto. Entonces, cuando uno toma esto en cuenta, entonces uno tiene que aplicarse para progresar lo más posible en esta misma existencia, porque todos tenemos ese fin común, ese destino común que es la muerte, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos muy en cuenta, actuamos. Por eso se le llama un catalizador para la acción. Esa es la gran virtud de San Vega y por eso debe ser cultivada, ¿no? Entonces, dos de los grandes medios son la remembranza de la muerte y también la contemplación del cuerpo en descomposición es menos común, es más propia de la vida monástica, ¿no? En donde uno se identifica con un cuerpo que se está descomponiendo y así uno abandona el apego al propio cuerpo. ¿Por qué? Porque contempla el destino que va a tener este mismo cuerpo, ¿no? Entonces es una reflexión directa y eso ciertamente causa un sentido de premura, ¿sí? De premura. Bien, estos son dos grandes catalizadores de San Vega. Ahora, otros medios de despertar San Vega son prácticas ampliamente conocidas como la reflexión en las 5 cosas que deben ser recordadas diariamente, tanto por laicos como por monjes y monjas.
¿sí? Ambos tienen que recordar diariamente estas 5 cosas de acuerdo con el Buda, ¿no? La primera es que uno está sujeto a envejecer, que uno no ha ido más allá de la vejez. La segunda es que uno está sujeto a enfermar, que uno no ha ido más allá de la enfermedad. También uno está sujeto al morir, uno no ha ido más allá de la muerte. Uno está entonces también sujeto a ser separado de todo aquello que es agradable y querido. Irremediable, esto sucede irremediablemente. No hay posibilidad de que esto no sea así. Eventualmente hay una separación con respecto a todo lo que es agradable y querido, sean personas, sean lugares, sean estados de conciencia, lo que ustedes quieran que sea agradable y querido, eso va a terminar. Y finalmente, la última reflexión es un reconocimiento que uno es el dueño de sus propias acciones y el heredero de las mismas, que uno tiene las acciones como su origen, su relación con el mundo y en muchos casos su refugio o recurso precisamente, y el reconocimiento de que cualquier acción que llevamos a cabo, para bien o para mal, de esa acción seremos los herederos o las herederas. Entonces es importantísimo, ¿no? Porque, esto es también eso es muy interesante porque si bien las primeras 4 cosas que deben ser recordadas diariamente, eh, son, por decirlo así, mm, desagradables, grises, si ustedes quieren, ominosas. La quinta es precisamente lo que aquí llaman el refugio o el recurso. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende el curso moral de las acciones, cuando uno entiende el karma, entonces uno entiende que hay una, un cierto refugio, una posibilidad de ir más allá de la mera vejez, enfermedad y muerte y separación. ¿Cómo? A través de las acciones, ¿sí? Primero, primero apartándose de las acciones malsanas, después cultivando las acciones sanas y concurrentemente con ese cultivo de las acciones sanas, uno debe cultivar el kama que da lugar a la destrucción de todos los kamas. Propiamente, ese kama es el noble óctuple sendero. Ese es un kama particular que se sale de los dos eh, kamas usuales en la existencia, ¿no? Por eso es muy especial el noble óctuple sendero. Es el kama en conjunto, debe considerarse como el kama que nos permite ir más allá del kama. En fin, entonces estas 5 reflexiones son, despiertan el Samvega y deben realizarse, como lo indica el Buda, en forma diaria. De hecho, esta es una recitación que uno si hay algo que hay que memorizar, esta sería una de las recitaciones o de los fragmentos que uno debe tener en mente siempre, ¿no? Bien, entonces importantísimo. Bien, ¿qué más? Ahora, por ejemplo, referencias en los suttas. Por ejemplo, la gran renuncia del Buda, ya lo habíamos mencionado, cuando ve los 4 mensajeros divinos, la vejez, la enfermedad, la muerte y la percepción de una zeta, ¿no? Es decir, la percepción de la posibilidad de la renuncia. Y esto está muy bien explicado en el Ariya Pariyesana Sutta, que se llama La noble búsqueda, que es Majjhima Nikaya número 26. Vale la pena. Ese es un sutta que realmente vale la pena leer y estudiar. Después tenemos la historia de Kisa Gotami en el Therigatha. Es aquella persona que se tornó en un arahant, pero tuvo que pasar por un gran dolor debido a la muerte de su hijo, que desencadenó una serie de eventos que eventualmente culminó en la promoción, en el surgimiento e intensificación de Samvega, llevándola a buscar el Dhamma. Y lo mismo el caso de Patachara, que posteriormente también se convirtió en una bhikkhuni y, y se convirtió en un arahant. El caso de Patachara fue inclusive más intenso porque
murieron sus hijos, su esposo y su hermano y sus padres en el mismo día. Entonces fue un trauma tremendo y afortunadamente su karma era tal que estaba destinada a encontrar al Buda, y cuando lo encuentra, entonces el Buda simplemente con unas pocas palabras hace que ella recupere su atención plena y entonces se empiece a dar cuenta de la verdadera naturaleza de las cosas. Entonces renuncia totalmente a la existencia, se ordena y en poco tiempo se torna en un arahant. Bien, son dos ejemplos muy buenos de cómo opera San Vega. Bien, eh, después tenemos, por ejemplo, las reflexiones sobre la muerte en el Bhaddekarata Sutta, el sutta llamado sobre una noche singular y excelente, ese es Majjhima Nikaya 131, en donde se insta a la atención plena en la muerte para provocar urgencia. Por cierto, es muy interesante porque este Sutta 131, en realidad hay 4 sutas que tienen que ver con esta llamada noche singular y excelente, es del 131 al 134. Eh, Son 4 sutas que hablan sobre esto y recalcan la importancia de, entre otras cosas, de Samvega, de la urgencia espiritual, ¿no? Debido a la conciencia de la muerte, ¿no? El fragmento relevante es el siguiente, es solamente un fragmento del sutta, dice Vicus, les enseñaré el resumen y la exposición de aquel que ha tenido una noche singular y excelente. Escuchen y presten atención a lo que voy a decir. Sí, venerable señor, respondieron los Vicus. El bendito dijo lo siguiente, que nadie reviva el pasado o sobre el futuro simiente sus esperanzas, porque el pasado ha quedado atrás y el futuro no ha sido alcanzado. En cambio, con agudeza introspectiva, permítasele ver cada estado surgido en el presente. Permítasele saber eso y que esté seguro de ello, invencible, inquebrantable. Hoy el esfuerzo debe ser realizado. Mañana puede llegar la muerte. ¿Quién lo sabe? No hay trato con la mortalidad que pueda mantenerla alejada a ella y a sus hordas. Pero quien mora enérgico, inquebrantable, de día, de noche, ese, ha dicho el sabio pacífico, es decir, el Buda, es aquel que ha tenido una noche singular y excelente. Entonces, nuevamente, este es otro ejemplo de cómo opera, de cómo opera San Vega, y también eso está también enganchado con el aspecto de dirigir la mente al momento presente y evitar la proliferación que va hacia los objetos relacionados con las ideas del futuro o las ideas del pasado, ¿no? Porque esas ideas, cuando uno prolifera de esa forma, no son formas útiles de dirigir la mente, ¿no? Entonces, es dos aspectos muy interesantes, ¿no? El vivir en el presente y el aspecto de fomentar el sentido de urgencia espiritual eh, cuando confrontamos con la muerte. Bien, y por Mm, cierto, por cierto, el Buda dice que este verso es de tal importancia que él lo nombra como un elemento básico para para el desarrollo de la vida santa. Entonces también es otro verso que también valdría la pena memorizar. ¿Mm? Es de ese tipo de importancia. En un sentido más amplio, San Vega es activado mediante la reflexión sobre las 3 características universales. En el Dhammapada, en los versos del 277 al 279, el sentido de San Vega está acoplado con nívida, el sentido de hastío, desilusión y desencanto con la existencia. Todo lo con, este es un, estos versos inclusive son los que el primer verso siempre es cantado, recitado por los monjes en los funerales y inicia con todo lo condicionado es transitorio. Cuando esto es visto con sabiduría, uno se torna hastiado con el sufrimiento. Este es el camino hacia la pureza. Todo lo condicionado es sufrimiento. Cuando esto es visto con sabiduría, uno
se torna hastiado con el sufrimiento. Este es el camino hacia la pureza. Y todos los damas son anatta. Cuando esto es visto con sabiduría, uno se torna hastiado con el sufrimiento. Este es el camino hacia la pureza. Mm, Bien. Y después viene otro ejemplo muy bueno, es el Ratapala Sutta, que fue el sutta que les envié. Es un sutta bastante extenso, hay muchos detalles, muchos pormenores, pero si uno lo quiere condensar en pocas palabras, el núcleo del mensaje es que este joven Ratapala desarrolla un sentido de urgencia después de escuchar al Buda explicar los llamados 4 resúmenes del Dhamma. El primer resumen del Dhamma es que la vida es frágil e inestable. Es decir, uno no controla la vida, no puede uno tampoco controlar el tiempo de vida, ¿sí? Entonces es completamente incierta y sobre todo frágil. Somos seres con una fragilidad increíble, ¿no? Eh, Cualquier cosa, cualquier desastre natural, cualquier accidente puede poner fin a nuestra vida o alterar nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces es una gran estabilidad. La segunda es que la vida carece de protección y de refugio. Lo mismo, ¿no? Nos vemos amenazados por centenares, si no miles de cosas constantemente. Y en un sentido último, no hay protección y refugio. Pero aquí cabe mencionar que sí hay un refugio. El refugio es precisamente la triple gema, el Buda, el Dhamma y el Sangha, ¿no? Pero eso es para la gente que ha tomado ese refugio, que ha reconocido ese refugio y que lo ha tomado. El resto de los seres viven sin ninguna posibilidad de refugio, ¿no? El tercero es, en la vida los seres carecen de propiedad en un sentido final, es decir, no poseemos nada. Eh, el sentido más agudo que tenemos de propiedad es la propiedad de nuestro cuerpo, ¿no? Y muchas veces, también la propiedad de nuestro ser, el sentido del ego, por ejemplo, sentimos que es lo nuestro, lo que nos compone a nosotros mismos, ¿sí? Por lo tanto, somos poseedores de ese ego. Entonces, todo eso está basado en una apreciación incorrecta. Y uno extiende esta posesión del cuerpo, lo extiende después a la posesión de cosas, de situaciones, de personas, ¿no? Decimos mi auto, mi esposa, mi familia, mi país, y todo eso causa problemas increíbles, ¿no? Finalmente, la vida es incompleta, carece de satisfacción final y es un estado de esclavitud para los seres que están sujetos al deseo, la avidez y la lujuria, ¿no? Entonces, eso lo sabemos bien. Entonces, esos son los 4 resúmenes que también hay que tener en cuenta siempre. Bien, ahora en Anguttara Nikaya tenemos este siguiente fragmento. Bhikkhus, existen estas 3 intoxicaciones. ¿Cuáles 3? La intoxicación con la juventud, la intoxicación con la salud y la intoxicación con la vida. Estas intoxicaciones son las que nos impiden desarrollar ese sentido de Samvega, ¿no? Dice el Sutta, intoxicada con la juventud, una persona ordinaria, sin educación en el Dhamma, se comporta mal por medio del cuerpo, el lenguaje y la mente. Cuando su cuerpo se desintegra después de la muerte, renace en un lugar de perdición, en un mal destino, o en el inframundo o el infierno. Cuando está intoxicada por la salud, lo mismo. Y cuando está intoxicada con la vida, una persona ordinaria, sin educación, se comporta mal por medio de cuerpo, lenguaje y mente. Cuando su cuerpo se desintegra después de la muerte, renace en un lugar de perdición, un mal destino, en el inframundo, en el infierno. Embriagado con la juventud, la salud o la vida, un sámana, un renunciante, abandona el entrenamiento y vuelve a la vida inferior. La persona ordinaria, sujeta a la enfermedad, a la vejez y la muerte, se siente repelida por aquellos que están sujetos a esa misma naturaleza. Si yo me sintiera asqueado por aquellos cuya naturaleza es tal, eso no sería apropiado para mí, ya que mi naturaleza es la misma.
Viviendo de manera en que entendí el estado sin adquisiciones, dice el Buda, superé todas las, superé todas las intoxicaciones, con la salud, la juventud y la vida. Habiendo visto la seguridad en la renuncia, el celo brotó en mí. Habiendo visto claramente Nirvana, ahora soy incapaz de entregarme a los placeres sensoriales, apoyándome en la vida santa, no hay vuelta atrás hasta que la vida santa se complete, ¿no? Entonces, también ese es otro buen ejemplo de lo que es San Vega y los impedimentos a San Vega, precisamente, ¿no? Y en particular, lo que este sutta nos indica es lo terrorífico que es el renacimiento en el infierno, en el inframundo, ¿no? Esa es una de, una de las grandes motivaciones para San Vega, ¿no? La posibilidad de un renacimiento en la esfera más baja, ¿no? Que son los infiernos. Entonces, es un, es un, es algo que tiene mucha potencia para promover el sentido de urgencia, ¿no? Para una persona que aún no ha logrado la vía. Entonces, porque la posibilidad siempre existe para esa persona. Bien, ahora en Itibútaka 237 dice esto, es un sutta corto. Esto fue dicho por el bienaventurado, el Arhant, así lo he escuchado. Bhikkhus, un bhikkhu dotado de dos cualidades, vive en el presente con gran felicidad y alegría, y su motivación está encaminada a la destrucción de las impurezas. ¿Cuáles son esas dos? La conmoción ante las circunstancias que deben provocar un sentido de urgencia y el esfuerzo diligente y sabio, padana, de aquel que se siente conmovida. Un bhikkhu dotado de estas dos cualidades vive en el presente con gran felicidad y alegría, y su motivación está encaminada a la destrucción de las impurezas. Entonces vean ustedes aquí, aquí esto recarga lo que dijimos en el principio, ¿no? El sentido de que, en el sentido de que San Vega no está asociado con la aversión, no es malsano. De hecho, es un estado mental tan sano que le va a permitir al practicante vivir con felicidad y alegría, ¿sí? El hecho de que hay un apremio por hacer las cosas no es un impedimento para vivir con alegría y con calma. Ahora bien, continúa el sutta diciendo, el bienaventurado expuso este significado. Acerca de esto se dice, ante las circunstancias que deben provocar urgencia, el sabio debe sentir conmoción. Enérgico, prudente y con sabiduría, debe reflexionar, viviendo así con diligencia, con conducta serena y sin agitación, dedicado al sosiego mental, alcanza el fin del sufrimiento. Este significado también fue dicho por el bienaventurado, así lo he escuchado. Ah, por cierto, este reflexionar, el término pali es samavekya, que es, de hecho, curiosamente encontré, es un sinónimo de Yoniso Manasikara. Entonces, se refiere a reflexión sabia, a contemplar atentamente, ¿sí? Entonces, reflexión sabia acerca de los aspectos eh, que deben conmover acerca de la existencia. Propiamente, en el sentido más amplio de todos, el contemplar la impermanencia de las cosas, lo transitorio de las cosas, el contemplar lo insatisfactorio de la existencia y el vacío, la ausencia de ser, la ausencia de control que hay en la existencia, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que deben ser lo que más debe motivar este San Vega. Eso es una reflexión sabia cuando uno reflexiona de esa forma, ve las cosas de esa forma. Finalmente, San Vega es fundamental para superar la complacencia y encender el compromiso con la liberación, pero debe equilibrarse con la práctica racional y el cultivo de la cualidad de pasada, la confianza serena. Entonces, eso es algo que a menudo no se menciona. Cuando enseña a la gente, enseñan San Vega, discuten San Vega, no están tomando en cuenta la otra cualidad que es pasada, que es importantísima y es el medio que equilibra precisamente, ¿no? Este pasada proporciona un balance al sentido de urgencia al contribuir al equilibrio mental mediante el desarrollo de la resolución.
imbuida de un estado mental calmado y sereno. Pasada armoniza la intensidad emocional con la práctica racional, apoyada por el entendimiento correcto, ¿sí? Es decir, cuando uno puede tener un sentido de urgencia que puede estar muy cercano a la agitación y preocupación, pero cuando uno cultiva pasada, entonces uno armoniza, uno balancea la mente, de manera que entonces uno no cae en ese tipo de preocupación. ¿Por qué? Porque entiende que mientras uno tome refugio y mientras uno desarrolle la vía, uno siempre estará del lado de la seguridad. San Vega incita a la urgencia de la renuncia debido a lo apremiante de la condición existencial, mientras que Pasada promueve la calma y la confianza en la efectividad de la práctica de la vía de liberación, en armonía con la comprensión de la naturaleza gradual del desarrollo de dicha vía, ¿no? Entonces, esa es una especie también como de consuelo, cuando entendemos que bien, no vamos a convertirnos en arahants de la noche a la mañana, pero sí adquirimos esa confianza, dice, esa calma, y que nos da el saber, precisamente, la efectividad de las acciones. El entender que mientras nosotros estemos, eh, cultivando acciones mentales, verbales y físicas sanas, estaremos en el camino de la felicidad y de la alegría, ¿no? Y eventualmente cultivamos también como les dije anteriormente, el kama que destruye a todos los kamas, que es el noble óctuple sendero. Entonces, el cultivo de esta vía debe darnos una serena confianza, ¿no? Y eso lo balanceamos con ese sentido de San Vega o de urgencia espiritual. Bueno, entonces voy a, habiendo dicho eso, regreso a la página principal por si hay alguna pregunta, comentario. Hay, por cierto, el venerable Tanízaro, en alguno de sus escritos, menciona que precisamente San Vega es el primer paso que uno da en la práctica espiritual budista, ¿no? Es el primer paso que uno da, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que la vida está vacía, que la vida es realmente en el fondo insatisfactoria, ¿no? Entonces es cuando uno busca una solución. Es propiamente, eso sucede cuando uno atestigua el sufrimiento de uno mismo o de los demás. Cuando uno atestigua eso, entonces hay un sentido, surge ese sentido de urgencia, esa necesidad de buscar una resolución a ese sufrimiento, ¿no? Y así es como uno se encamina, ¿no? Ahora, eso es interesante porque la esto no sucede en la mayoría de las gentes. Son muy pocas las gentes en el mundo que tras atestiguar las verdades de la existencia, toman la decisión de embarcarse en una vía de investigación, y una vía de investigación liberadora, ¿no? Buscan una resolución. Y hasta que llega el momento en que eventualmente eh, pueden encontrar esa vía en la enseñanza del Buda, ¿no? Que directamente lo que provee es precisamente la salida a este dilema existencial, ¿no? Entonces, es una cosa única, muy especial, muy rara. Entonces, todos ustedes están aquí porque han despertado un sentido de urgencia. Todos ustedes han experimentado San Vega, eso no hay duda, por eso están aquí. Entonces, Soledad, adelante. Miguel, bueno, muchas gracias. La verdad que es una eterna reflexión que yo hago sobre San Vega, ¿no? Porque, bueno, primero por lo que relataste en todo esto, los ítems que tocaste,
como que San Vega, estuve tomando ahí algunas notas, como que San Vega surge un poco porque no solamente por el nacimiento, la La enfermedad, vejez y la la muerte. vejez y la muerte, sino que también reflexionando sobre los estados inferiores, ¿no? Así Reflexionando es. sobre las vivencias que hemos pasado y las que estamos teniendo y las que podemos tener también. O sea, que reflexionando Sí, en esos estados también. sí, Este, porque en realidad, bueno, el nacimiento como que ya nacimos, no recordamos ese momento, la muerte la tenemos ahí como algo seguro, porque la vida es incierta, ¿no? Pero yo mi pregunta va apunta a esto, ¿no? Evidentemente, el paso, o sea, cuando uno tiene este sentido de urgencia, eh, uno de las manifestaciones sería la renuncia, o sea, claro, empezar a renunciar. Ahora, en todo lo que dijiste hay un punto en que hablaste del cama, como que también tiene que haber como un cama que cada uno tenga como para llevarnos a esta renuncia. así Entonces, es. ahí es como que me quedo como diciendo, como que hay como un destino al final entonces. Como que por mucho que yo me esmere, mucho que reflexione, mucho que yo practique, si yo no tengo ese cama, nunca voy a tener el resultado de tener una renuncia, Miguel. Claro, porque ese karma es una de las condiciones, es la condición que determina el surgimiento o no surgimiento de ese sentido de renuncia. Es como todo. Llevamos cargando una gran cola, por decirlo así, ¿no? Unos más, otros menos. Por eso también, por esa razón, también vemos que dentro de un mismo grupo de practicantes, unos tienen más y otros menos urgencia, ¿no? Pero porque la configuración mental está determinada en gran parte por el kama, ¿sí? Entonces es interesante porque cuando uno practica, por ejemplo, en la actualidad, en esta vida, uno practica y uno desarrolla necesariamente Samvega, desarrolla más Samvega. Entonces, mientras más desarrolle uno Samvega, eso es un kama que va a determinar la configuración mental en el futuro. Entonces, si uno muere y uno ha desarrollado cierto grado de Samvega, uno retoma en la siguiente existencia, si es que las condiciones lo permiten, si uno no renace como un animal o en los infiernos, etcétera, etcétera, si uno renace en una condición razonablemente favorable, hay una posibilidad de que se encienda nuevamente la resultante del karma que hicimos en esta vida, lo cual sería muy favorable, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? No es que hay una Sí, es una especie de predeterminación, pero no Sí, es una predeterminación, completa, digamos, u unívoca, ¿no? Sino que, es un cierto grado de predeterminación, pero hay que tomar en cuenta que son 2 factores. Uno es el karma, que digamos es lineal, viene en este sentido, y luego en un sentido perpendicular son los karmas que estamos haciendo en la ya, vida presente. Entonces viene la cola, pero nosotros estamos empujando, ya, ¿sí? Empujando, entonces son 2 vectores, por decirlo así, y la claro, resultante de 2 vectores es un tercer vector, y es ahí claro, donde ahí es ahí lo interesante de lo que mencionamos de el curso, el curso sano de la acción. Cuando uno lo reconoce, uno entiende que a pesar de todo, de toda esta inercia que llevamos, podemos hacer algo, claro, se puede hacer algo. No hay un control absoluto, pero sí podemos manipular ciertas claro, condiciones cuando las entendemos. Y claro, entonces empezamos a desviar ese vector que apunta hacia no tener fin, para la claro, existencia, ¿no? O sea, el que es ignorante, el que no sabe, simplemente vive para después volver a vivir y después ya, vuelve a vivir y así sucesivamente sin un fin aparente o ya, cercano, ¿no? claro, Esa es claro. la relevancia de la enseñanza y de la práctica, sobre todo, ¿no? Entonces hay Sí, que entenderlo. el tema es que hay que mirarlo como, claro, porque uno
la vida y se cree que es esta que tenemos, pero en realidad este es un punto en esa Es, larga existencia. Entonces, claro, digo, estamos es un grano de cultivando. arena. Exactamente, o sea, claro, uno le parece que tiene que ser todo ahora, y no, vaya a saber de cuántas vidas vengo con determinados hábitos que, bueno, que uno tiene que ir cambiando, y Esa, bueno, precisamente esa reflexión que tú acabas de... Qué bueno que lo formulaste, porque yo no lo formulé bien, pero tú lo acabas de formular perfectamente. Eso es el componente de pasada, de esa serena confianza. Cuando entendemos lo que tú estás diciendo, ya, entonces ya lo tomamos con más calma. Decimos, bueno, exactamente, Roma no se hizo en un día, ya, hago lo mejor que puedo hacer, ya, pero estoy sujeto a condiciones, no puedo ya, ir, no he ido más allá de las condiciones, es ya, decir, no he ido más allá de mi propio karma y de las condiciones externas que tengo que enfrentar. ya, Entonces, cuando lo entiendo eso, entonces hay una calma que ya, equilibra ese exactamente, sentido de urgencia, ¿no? Ahora, hay que decir otra cosa. No es un momentito, Edgardo, permíteme. Otra cosa muy importante. Hay que también entender el temperamento de las personas. Hay personas que son, que, que pueden tener entendimiento, pero son negligentes. Esas personas deben de desarrollar más samvega, ¿sí? Y hay otro tipo de persona que es lo contrario, ¿no? No son negligentes, pero son extremadamente preocuponas. Entonces, esas deben de entender el significado de ya, pasada, de exactamente, la serena confianza para poder calmarse, ¿no? Y decir, bueno, eh, va a ser difícil terminar, bueno, no sabemos, pero sienten que puede ser difícil terminar todo el trabajo en una vida, ¿no? exactamente, Cuando uno entiende que, bueno, hay que entender la naturaleza del entrenamiento gradual. Por eso se llama entrenamiento gradual, porque es una cosa gradual, no es de ya, sopetón. Entonces, uno ingresa en la vía a través de este entrenamiento gradual, pero hay que ver el entrenamiento gradual con una visión muy amplia, ¿sí? ya, Y esa visión muy amplia quiere decir la visión de varias vidas, no exactamente, necesariamente de una. Digo, para algunos afortunados que ya les toca, bueno, claro, ellos acaban el camino, ¿no? Hay ya, arahants en el mundo actualmente. Son pocos, pero los hay, y muchos de ellos acabaron en esta misma vida, ¿no? ya, Entonces, también cabe la posibilidad, no podemos descartarla, ¿no? Pero ya. pero para el resto de nosotros, los mortales, hay que entender que la cosa es calmar Sin, y sin, que es sin, gradual, sin descuidarse, Miguel, porque también nos sin podemos descuidarse. ser autocomplacientes y decir, bueno, como esto capaz que no se da acá, vamos. Exactamente, por eso es un balance de las 2 Sí, cualidades, el Samvega equilibrio, y Pasada. el equilibrio, Deben estar equilibradas totalmente, totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, ¿y eso cómo? Siempre atención plena y Yoniso Manasikara. Manasikara. Es la dirección apropiada de la mente. Ya, Dirigimos la atención hacia las cosas que promueven lo que tienen que promoverse y que deben ser contenidas, aquellas cosas que deben ser contenidas, ¿no? mm, O eliminadas, ¿no? ya, perfecto. Muchas gracias. Edgardo, por favor. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. El tema es fascinante. Y yo tengo algunas diferencias, por ejemplo, de percepción, Ujú, ¿no? Eh, este, porque dos cosas. Una relacionada a esta percepción de la influencia del karma. A mí me parece que, si bien es cierto que hay un karma latente, está todo el tiempo ahí esperando para las condiciones para manifestar, en todo caso la obstrucción podría ser, ¿no? Como dice Soledad, que bueno, el karma siempre nos está renovando el obstáculo. Eh, no creo que sea una predestinación, es porque la predestinación es algo impuesto o establecido por orden universal, y el karma es consecuencia de nuestras acciones. Entonces, ahí ya tenemos una oportunidad, ¿no? así es. Pero además me sucede lo siguiente, y esto
relacionado con mi experiencia, a ver qué me puedes aconsejar con esto. Por ejemplo, es difícil administrar esto, porque una cosa es la experiencia que se va presentando producto de de esa estado, de esa conciencia de San Vega, y otra cosa es lidiar, como dice Soledad, con el karma latente que va generando los obstáculos. Ahora, se me presenta la siguiente situación. Eh, Está bien que nosotros debemos entender que es un proceso gradual y que debe ser paciente y calmo, pero todavía no logro entender esa otra parte que hace a la eh, postergación involuntaria. Por ejemplo, yo lo que siento es que es ahora, el momento es este. Yo no sé si te vuelvo a ver, Miguel, en la próxima existencia, ni a ninguno de ustedes. Entonces, ni siquiera sé si me voy a encontrar con el budismo. Entonces, al tener esa conciencia, la administración de las sensaciones se hacen difíciles porque, por un lado, sientes que todavía falta potencia y por otro lado, sientes que el tiempo se acaba, Sí, ¿no? Al mismo tiempo que sabes que no sabes si vas a poder tener otra oportunidad. Entonces, administrar esa sensación, si bien es cierto que genera, por un lado, una especie como de entusiasmo al encontrarse con el fenómeno, al mismo tiempo hay premura, ¿no? sí. Hay una sensación de premura. Sí. Aquí, por ejemplo, vamos de regreso al Bhadarakarta Sutta, ¿no? En donde el Buda recomienda centrarse en el presente. Ese es la receta para lo que tú estás mencionando, ¿no? A final de cuentas, uno tiene que regresar una y otra vez exclusivamente al presente. ¿Por qué? Porque es lo único con lo que contamos. Cualquier cosa que proyectemos hacia el futuro no es. Y cualquier cosa que proyectemos hacia el pasado ya fue y no tiene incidencia realmente, ¿no? Excepto, claro, por el karma hecho, sí, que tenemos que sufrir en el presente, pero a final de cuentas, ese equilibrio viene dado por ese llevar la mente, a final de cuentas, al presente, reconociendo que lo único que tenemos, y como dices tú correctamente, en 5 segundos yo puedo morir. Entonces, lo único que me queda es el presente. ¿Cómo voy a dirigir la mente apropiadamente? Eso es Yoniso Manasikara. Precisamente este Yoniso Manasikara, la dirección apropiada de la mente, la reflexión sabia, tiene que ocurrir todo el tiempo. Es algo que se tiene que cultivar en un sentido constante, de constancia, ¿sí? Y siempre en el presente, tomando esa conciencia. Por eso repito que el Buda hace tanto énfasis que aparece esta enseñanza 4 veces en el Majjhima Nikaya, ¿no? Son 4 suttas seguidos en donde viene esta recomendación importantísima, ¿no? Entonces, la clave en ese sentido es simplemente trabajar con lo que tenemos en el momento presente. ¿Por qué? Porque en realidad no hay nada más. No hay nada más. Todo lo demás es proyección. Entonces, ahora, esto también, pues, viene a relación, claro, hay muchos otros suttas que no mencioné, pero, el que es, muy prominente es el sutta de Vajilla. Ustedes recuerdan a Vajilla, ese incidente interesantísimo de que este es un sámana, un renunciante, que es una historia larga, pero, en pocas palabras, él, reconoce que no es un arahant y una deidad le informa que de hecho hay un arahant en el mundo y que es el Buda y que más tendría a bien ir a visitarlo y a recibir enseñanza de él. Entonces él emprende una jornada muy larga
que hace muy rápido y se encuentra con el Buda y le solicita la enseñanza. El Buda, ¿por qué? Porque está muy apremiado, tiene un sentido de Samvega fuertísimo. El Buda le dice, en este momento estoy recolectando la comida de limosna, entonces hablemos después. Entonces él, Vajilla, le dice, pero venerable señor, es que podemos morir, tanto yo como usted, podemos morir en un abrir y cerrar de ojos. Y por segunda vez le solicita, y el Buda le vuelve a decir, estamos en recolección. Por tercera vez, ahora, en la tradición de la India, no solamente en el budismo, cuando algo se repite 3 veces, es que realmente es hiper importante. Entonces, a la tercera, el Buda concede. Y entonces le dice, le da una enseñanza en resumen, ¿no? Le dice, Vajilla, en lo visto debe estar solo lo visto. En lo escuchado debe estar solamente lo escuchado, etcétera, etcétera. En lo conocido solamente debe estar lo conocido, ¿sí? Y entonces, ¿qué es esto? Nuevamente, ese regresar al momento presente. Todo lo que tiene Vajilla en ese momento es esa instrucción, y con esa instrucción, él se centra en el presente y en un momento casi inmediato, él se torna en un arahant y posteriormente, unos minutos después, muere porque es arrollado por una vaca, según el sutta. Está en, creo que es en Udana, creo. Sí, entonces ese también es un ejemplo buenísimo, tanto de Zambega como del aspecto de la relevancia de la práctica en el presente. Bien, Miguel, ¿tienes una pregunta? ¿Comentario? Sí, Miguel, buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. El ejemplo de Vajilla, este es un comentario nada más. Es un buen ejemplo porque creo que es el único Arahant en el canon que no era monje, ¿no? También Pero el papá del Buda. al padre de Buda, bueno, serán Sí, dos. se tornó en un arahant antes de morir y era un rey. Pero en la pregunta sobre, retomando el tema de San Vega, en definitiva, San Vega es casi un componente de, de la visión correcta, en definitiva, y es un requisito indispensable para que fructifique el camino, ¿no? Creo que la atención plena y San Vega son dos requisitos indispensables para llevar adelante el noble óctuple sendero. Sí, y falta uno, que es Yoniso Manasikara. ¿Y la fe, Entonces Miguel? ¿Y la fe? Sati, ¿cuál fue el que dijiste? ¿Yo? Sí, Sí. Sí, dijiste atención la plena, atención plena y San Vega, sí. Tambega y Yoniso Y, Manasikara. y, Para impulsar todo el noble Eso óctuple impulsa a la sendero. persona, La fe está dentro del noble óctuple sendero. exactamente, eso y la impulsa fe, ¿no? al Sí, También. claro, entendimiento correcto. claro. Correcto, muy buena Ahora, observación. la pregunta era, eh, eh, creo que Nandicena comentó en alguna oportunidad que había un monje joven que le hacía muchas preguntas al Buda, no me acuerdo el nombre ahora. Y El de, cuando, de la, el de la flecha envenenada, Miguel. Ah, claro. no, sí, creo que es ese. Y cuando llega viejo le pide instrucciones al Buda para que le explique el Dhamma en breve, parecido a lo que vos comentabas recién. Y Buda le dice, no has tenido suficiente sentido de urgencia, recién ahora que estás viejo te estás desarrollando el sentido de urgencia. O sea que puede ocurrir que entre los monjes también este Ah, sí. desarrollo del sentido de urgencia vaya madurando con el tiempo y que no en todos los casos maduren, ¿no? Un poco por las condiciones que puede tener cada uno, ¿no? Como pueden tener los laicos. En el caso de los bhikkhus y las bhikkhunis, casi siempre, en la mayoría de los casos, la razón por la cual ingresan a la orden es que hay un sentido de Samvega. El problema es que ese sentido puede no ser muy intenso. Es Mm. decir, es suficiente para ponerlos en ese camino, pero no necesariamente quiere decir que está completamente desarrollado, ¿no? Entonces, y ahora una cosa interesantísima también, que uno atestigua en los suttas. Muchas veces el sentido de Zambega realmente con la intensidad necesaria para ingresar a la vía de liberación
es un evento traumático en la vida, ¿no? Esto sucede una y otra vez, lo ve uno en los sutas, di los 2 ejemplos del Terigata, ¿no? Pero así es, ¿no? Solamente cuando una persona experimenta la muerte de una persona muy querida, por ejemplo, cuando entra en ese estado de zozobra, ¿sí? Que despierta ese sentido de urgencia, ¿no? O la pérdida de un miembro, por ejemplo, de un brazo, de una parte del cuerpo, o un cáncer, una enfermedad. Entonces, esos son también catalizadores para fomentar ese sentido de urgencia, ¿no? Entonces, si uno tiene una vida cómoda y es practicante, Mm. uno debe mantener siempre la atención, no en las actualidades, sino en las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mi madre tiene casi 93 años, no va a durar mucho tiempo. Entonces, eso lo traigo en la cabeza todo el tiempo, ¿no? No va a durar, se va a terminar, esto va a terminar, ¿no? Para ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene un impacto, ¿no? Entonces, de esa forma también desarrollo ese sentido de San Vega, ¿no? Y lo Y- mismo, y- ¿no? y- Voy a ser por- separado de mi esposa. Es imposible no separarme de ella. Como le digo a ella, lo que vivimos es solamente un granito de arena, un chispazo, no es nada. No es nada, es simplemente nos tocamos en un momento dado y seguimos en este samsara, ¿no? Entonces también eso despierta ese sentido de urgencia, ¿no? Entonces los momentos traumáticos, las pérdidas, por eso recalcamos estos 5 temas para ser recordados diariamente, ¿no? Realmente, simplemente con hacerlo propiamente, eso despierta el sentido de San Vega, ¿no? Pero como y todo, uno, como todo, tiene que ser gradualmente incrementado ese sentido de San Vega, ¿no? una última pregunta, Miguel. Hay una etapa de conocimiento en Vipassana que es el conocimiento que conduce a la emergencia. Ahí hay un alto componente de San Vega, producto del proceso natural de la ñana de Vipassana que van surgiendo después de Sankarupeca ñana, antes de Así es. Gotrao y de Anuloma ñana. Aparece ese sentido de urgencia con mucha fuerza, ¿no? Que impulsa al practicante a seguir avanzando, ¿no? Sí, porque el practicante se da cuenta o ve en forma directa, introspectivamente, lo terrorífico de las Mm, formaciones. mm. Ese sentido de terror. Y es precisamente, vamos a la raíz de San Vega, ¿sí? Que es ese terror, ¿no? El ver ese terror, atestiguar eso. Y eso se hace, como dices tú, muy acertadamente, es clarísimo en esa etapa del desarrollo introspectivo, ¿no? Cuando uno realmente está practicando a tal grado que uno realmente puede ver directamente lo transitorio de la formación, de todas formaciones, físicas y mentales, lo transitorio, lo insatisfactorio, el sentido de dukkha, pero muy agudo, y la vacuidad de todo ello, ¿no? La ausencia de control en cuanto a todas las formaciones internas y externas. Entonces, cuando uno realmente lo ve momentáneamente, hay un pánico. Es un pánico, pero es un pánico sano. ¿Por qué? Porque eso surge cuando uno ya ha dejado atrás los impedimentos. Uno, en esa etapa del desarrollo de Vipassana, uno ha dejado atrás los impedimentos. Entonces, no es un pánico, repito, no es un pánico malsano. Es un pánico sano, es un shock, ¿sí? Y eso mismo nos propele a la siguiente etapa, en donde hay una conformidad. Se dice que hay una conformidad precisamente con las formaciones, en el sentido de que uno reconoce que son como son, y entonces eso ya es el preámbulo del ingreso a la vía, ¿no? Entonces es muy buena observación, muy pertinente, ¿no? Porque esto se ve directamente, es algo que se experimenta. San Vega es algo que se experimenta, ¿no? Pero que uno tiene que juntar las condiciones para llevar a la mente a ese punto, ¿no? Es decir, San Vega hay una preexistencia, sí puede preexistir en un sentido más suave, más light, ¿no? ¿Sí? Del día con día,
donde la mente no está en un estado de samadhi o de vipassana, pero sí hay una conciencia de la muerte, hay una conciencia de lo insatisfactorio, de la transitoriedad, pero es superficial. Eso no es suficiente. Cuando uno llega al punto que tú mencionas, ahí es donde verdaderamente se está activando el factor para dar lugar a su máximo potencial, que precede precisamente a la liberación. Entonces, San Vega es algo muy esencial, muy profundo, ¿no? Ya en un sentido final. Es un componente, otra vez lo dijimos, atención plena, San Vega y reflexión sabia. Esas tres ponen a la mente justo en el noble óctuple sendero, justo en la vía. Sitúan a la mente en la vía. Eso es lo que es entrar en la corriente. Gracias, Es el Miguel. primer paso sobre la vía. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo les voy a enviar la presentación para que la tengan y ya en la siguiente, en la siguiente sesión a mí me gustaría tratar un tema relacionado, porque creo que es importantísimo. Lo estoy haciendo con otro grupo, que es el tema de Yoniso Manasikara, la reflexión sabia, ¿no? La atención propiamente dirigida. Es tan fundamental, como lo dijimos hoy, Miguel lo sacó a luz, ¿no? Sati, eh, reflexión sabia y San Vega, esas tres cosas. Entonces veamos en la siguiente, veamos el aspecto de reflexión sabia, que es fundamental también para ingresar a la vía. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Les deseo lo mejor, que gocen de salud y como dice Edgardo, podemos no vernos en la siguiente sesión. Es muy probable, es probable. Entonces, apliquémonos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Hasta Miguel. Buen luego. descanso. Bueno, muchas Buen gracias. descanso para todos. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Miguel, gracias, Miguel. Meta